O solo si me... La grabación. Gracias. Bueno, ahora sí. Buenas noches. Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. Mi nombre es Marlene Cifuentes de Paz para las personas que todavía no nos conocemos. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre la importancia de criar, tal vez más que sin miedo, acompañando nuestras emociones como mamás, ¿verdad? Y enfocándonos sobre todo en el amor y no desde la culpa, porque pues muchas por acá sabemos lo que significa, ¿verdad? El ser mamás y que no es un reto fácil, pero que también trae consigo muchas bendiciones. Así que para continuar en esta sintonía, les recuerdo que este es un espacio de mamás católicas de la comunidad Estrella de la Mañana. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra oración inicial. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, Padre de la vida y del amor, hoy venimos como madres delante de ti, reconociendo que tenemos algunas limitaciones, que muchas veces la culpa y el miedo se apoderan de nuestro corazón. Culpa por lo que no logramos, miedo de equivocarnos en la crianza de nuestros hijos. Te pedimos que nos recuerdes que no somos madres perfectas, sino madres amadas y amadas a amar. Danos la gracia de soltar las cargas que nos pesan, de aprender de nuestros errores y de caminar siempre con esperanza. Que tu luz nos ayude a criar con confianza, con paciencia y ternura, con la certeza de que cada paso que damos en amor deja huellas de vida en nuestros hijos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo que vamos a compartir el día de hoy? Pues básicamente vamos a hablar de las emociones, ¿verdad? Y de cómo es que éstas se van involucrando en nuestro día a día en el camino de la crianza, ¿verdad? Así que por aquí algunos de los temas, algunos van a ser pues un poquito más breves, otros un poquito más largos, ¿verdad? Y para iniciar, quisiera que compartieran por acá, ya sea en el chat o activando su audio, qué emociones recuerdan ustedes que generó la noticia, ¿verdad? De que iban a ser mamás, cuando recibimos esa noticia que nos íbamos a convertir en mamás. Les voy a leer por acá. Vamos a ver. Miedo, felicidad. Ujú. ¿Alguien más? Felicidad, incertidumbre. Ajá. Mucha felicidad. Mm, pues yo con nada. No sé, pero no se huele nada. No puedo. Eh, ¿Y la estación? Vane, ¿me puedes dejar como coanfitriona? Sí, está bien, está bien, está bien. Vamos a ver quién más escribe acá. Bien. Inestabilidad, felicidad y miedo, un reto, felicidad y bendición, ansiedad. Dice, ahí con mi primer hijo me emocioné, después pasaron casi 9 años y miedito. Con la tercera, pues muy feliz. Ajá, vamos a ver por acá, alegría y miedo. Gracias. Intento de homicidio al poner veneno en el postre que estaba destinado. Te quiero pedir, si por favor podemos silenciar. Aquí está, ahí estamos. Bueno, entonces, para, ¿verdad? Quienes compartimos ya, ¿verdad? Pues hay muchas emociones. Yo aquí les coloco también algunos ejemplos, ¿verdad? Porque a veces lo primero que viene a nuestra mente es como feliz, ¿verdad? O miedo. Pero hay muchísimas emociones, tal vez agradecida, entusiasmada, sorprendida. Yo me recuerdo que yo me sentí tan sorprendida y tenía muchísimo miedo, ¿verdad? Son las emociones que más recuerdo, ¿verdad? Em, entonces, no sé si alguien más escribió por acá. Ajá.
Ajá, dudas, inseguridad. Gracias, Leslie, también. Bueno, imagínense, desde ahí yo siempre digo, la maternidad es como un antes y un después. Empieza a permitirnos ver, ¿verdad? Otra parte de nosotras que todavía no conocíamos, ¿verdad? Entonces, sí, hay un mundo emocional que se abre cuando nos convertimos en mamás. Y de la primera emoción que vamos a hablar el día de hoy es del miedo, ¿sí? El miedo, como dice acá, es una emoción maestra, ¿verdad? Pues primero creo que es importante que nos demos cuenta, si bien como papás todos estamos llenos de esa ilusión y de ese amor, no van a faltar también otra gama de emociones como esta. Entonces, sí, va a haber miedo porque hay dudas, como decía alguien más, porque hay incertidumbres, ¿verdad? Y bueno, saben que lo curioso de esta emoción es que muchas veces puede ser que incluso nosotros estemos como enojadas, tengamos, por ejemplo, muchos celos, pero detrás, ¿verdad? La emoción raíz es el miedo, pero me cuesta verlo, me cuesta detectarlo, es más fácil ver como otras emociones. Entonces, como dice acá, el miedo es una emoción con la que venimos marcados porque básicamente es la emoción que nos ha permitido como especie estar vivos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿verdad? Nosotros logramos estar el día de hoy buscando nuestra supervivencia. Por lo mismo, la tenemos grabada en el ADN y nos invita a ponernos a salvo. Entonces, no necesariamente, yo siempre digo, no hay emociones buenas ni malas, solo hay emociones que son un poco más agradables y otras que van a ser en su momento desagradables, porque no es bonito, ¿verdad? No es bonito tener ese miedo, sobre todo cuando es tan fuerte. Sin embargo, cuando nosotros nos permitimos hacer una pausa para poder escucharlo, puede ser que nos demos cuenta cuál es el mensaje que tiene detrás esa emoción. Las emociones no van a estar permanentes, ¿verdad? Tienen un pico, ¿verdad? Y luego vuelven a bajar cuando nosotros nos permitir, valga la redundancia, que llegue esa emoción. Ahora, si nosotros nos rehusamos y tratamos de reprimir esa emoción, va a ser como una lucha interna, ¿no? Yo no tengo miedo, sé que todo va a estar bien, yo estoy tranquila, yo estoy segura, yo estoy relajada, pero mi cuerpo dice otro mensaje, ¿verdad? Y nos tenemos que dar cuenta que también muchas veces este miedo viene instalado no solamente desde nuestra maternidad, sino también desde esa infancia donde en algún momento se nos enseñó que si nosotros no hacíamos algo, entonces iba a haber una consecuencia, un castigo, un golpe, una amenaza, un grito, ¿verdad? Y entonces esto también hace que esta emoción sea tan fuerte. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cedíamos a algo justo por esta emoción, por miedo. Y como mamás, actualmente a nuestra mente puede llegar el terrible y sí, como dice acá, ¿verdad? ¿Y qué pasa si no llegamos a tiempo porque el tráfico está terrible, ¿verdad? Y puede ser que pase, pero es algo que no podemos controlar. ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si mi hijo a los 16 años termina siendo un delincuente? O sea, cosas que tal vez no van a pasar, pero que mi mente las lleva para lo que les estaba hablando antes, para asegurarnos de una supervivencia. Esa es la función clave y básica del miedo. Y si hay un terremoto nuevamente y nos pasa algo malo, ¿verdad? Entonces, esta emoción va a llegar para buscar cuidarnos, ¿sí? No es como del todo mala. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que nosotros tenemos la capacidad de distinguir hasta dónde nosotros permitimos que llegue, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar un poquito, como les decía, de los miedos básicamente que nosotras como mamás tenemos en nuestra crianza, ya cuando nuestro hijo nació, cuando nos encontramos con él, lo vemos tan lindo, tan hermoso, y empezamos a pensar, ¿verdad? Pero si no voy a poder ser la mamá que él necesita, o sea, peor si me voy a equivocar. Em, y entonces, ¿verdad? Más que fortalecer ese instinto que Dios nos ha dado desde el amor,
básicamente, ¿verdad? Nos pasamos también hacia otro lado del miedo. Y es una experiencia válida, común, tanto en mamás como en papás, ¿sí? Despierta emociones, esta emoción sobre todo porque sabemos y estamos conscientes que conlleva una gran responsabilidad. Porque, sobre todo, imagínense, un bebé sin un adulto, sin un cuidador primario no puede sobrevivir. Y aunque después él ya tenga la posibilidad de caminar, ¿verdad? De comunicar qué es lo que necesita, siempre nos va a necesitar durante toda su vida para fortalecer su desarrollo emocional, social y espiritual. Y las personas que todavía tenemos acá, nuestros papás o nuestra mamá, sabrán que nuestra mamá siempre está, muchas veces va a estar ahí como, sí, mi hija, ¿verdad? Estoy orando por ti, o dime qué necesitas, o sea, uno nunca va a dejar de ser mamá cuando uno tiene un hijo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los miedos más frecuentes? El miedo a equivocarnos, ¿verdad? Porque el miedo a equivocarnos, porque probablemente nos damos cuenta que esto que yo voy a hacer los va a marcar para toda la vida. O sea, son pensamientos como muy profundos de que no podemos y cuidado y si vamos a fallar, ¿verdad? Miedo a repetir patrones que no es tan mal. O sea, esto no está mal. Esto le estamos poniendo palabras porque muchas veces llega. Solo tenemos que saber cómo acompañar. Si nosotros, por ejemplo, en adolescencia, yo no sé si a ustedes les pasó, ¿verdad? Yo me recuerdo que en adolescencia decía, cuando yo sea mamá, yo no le voy a decir a mi hijo, ¿verdad? O sea, uno lo veía como bien fácil, ¿verdad? Ustedes. Entonces, uno dice, no lo voy a hacer igual hasta que se da cuenta que no es fácil, o sea, no es solo el decirlo. Entonces, nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tuvieron, pero probablemente yo quiero dejar un legado mejor, ¿verdad? O sea, ellos ya hicieron un gran trabajo, yo quiero continuar este gran trabajo. Y claro, nos va a dar miedo si sabemos que hay ciertas heridas que quedaron instaladas y que yo no las quiero seguir transmitiendo. Miedo a no ser suficientes, porque siento es que yo nunca he sido paciente, es que yo nunca me visualicé como mamá, o es que siento que el tiempo ahora no alcanza, que necesito más recursos, que no los tengo. Y sobre todo, hay un miedo que se convierte casi que en una ansiedad constante, es al futuro. ¿Será que mi hijo va a lograr? ¿Será que mi hijo va a poder? ¿Será que, incluso, verdad? ¿Será que voy a lograr esto? Entonces, darnos cuenta que estos miedos muchas veces, ¿verdad? Algo que a mí me pasó fue que yo creí que era la única como que pensaba tan así, ¿verdad? Constante estos pensamientos en el día, pero luego uno se da cuenta que no es el único. Cuando yo empecé una red de mamás, nos dimos cuenta, ¿verdad? Que coincidíamos en muchos pensamientos, ¿verdad? Entonces, aunque estos miedos pesen, también nos tenemos que dar cuenta que de fondo hay mucho amor. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo bien. Ahora, la clave es no dejar que sea el miedo el que dirija nuestra crianza, porque cuando es el miedo, entonces podríamos tender a llegar a ser mamás muy rígidas. Se hace así, punto, porque yo sé que es lo mejor, o es que si no lo haces como yo te digo, yo no sé. O sea, yo te dije que tenías que haber hecho eso, o sea, mucha culpa o sobreprotección, no, mi amor, no, no te vayas por allá, no hagas esto, o aquí está esto para que lo uses, para que te lo pongas, y no les damos la oportunidad también a ellos de poder caminar en el proceso que la vida les está permitiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos seguir haciendo cuando hablamos de esta emoción que muchas veces quiere apoderarse de nuestra maternidad? Pues bueno, respirar. Yo siempre digo, la respiración es clave, ¿verdad? Y bien nos lo decía Andrea en el primer tema. Aprender a respirar, ¿verdad? Respiro y recuerdo. Aceptar que no hay papás perfectos. ¿Qué quiere decir? Que la perfección no existe y que lo importante es que yo sea consciente que quiero estar presente en la vida de mis hijos, que quiero abrazarlos, que quiero verlos, que quiero escucharlos. Darme cuenta que ahora yo también puedo continuar el proceso que mis papás tenían, porque mis papás también hicieron las cosas mejor que lo que ellos recibieron. Y entonces yo puedo seguir sanando mi propia historia, porque reconozco que si bien tal vez mi mamá heredó algún patrón, pero dejó otros atrás, yo puedo dejar ahora esos para continuar este camino.
lo primero es darnos cuenta dónde estamos, hacia dónde queremos ir, ¿sí? Yo volteo a ver solo para hacer mejor las cosas, no para quedarme tampoco en mi historia, ¿sí? O para verme como víctima, sino para decir, ok, yo ahora, o sea, si mi mamá me gritaba 10 veces, yo voy a tratar de hacerlo una, dos, porque es mentira, ¿verdad? Pensar que nunca vamos a gritar porque somos seres emocionales, pero que cuando lo haga voy a poder reconocer, hey, hijo, no era lo que quería hacer, estoy cansada, esto pasó, ¿verdad? Educar desde el amor y no desde la culpa. ¿Por qué? Porque básicamente el miedo, como les decía antes, lo que va a hacer es que nos va a empujar a, no, 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 es que si ahorita no hago esto, si no lo corrijo, ahorita va a llegar a ser un gran delincuente. Entonces ahorita mejor le pego para que se dé cuenta, ¿verdad? Y no después que lo llegue a hacer. No, esos son mitos, créanme. El amor nunca va a malcriar. Entonces, cuando lo hacemos desde el miedo, básicamente, ¿verdad? Lo que hace es que nos impulsa a esta experiencia que yo tuve con herramientas, ¿verdad? Que no eran desde el respeto. Ahora bien, cuando lo hacemos desde el miedo, pero cuando lo hacemos desde el amor, nos va a motivar a acompañar cómo yo realmente deseo hacerlo. Yo siempre digo, hay un instinto clave, básico que Dios nos dejó. Y nosotros nos vamos a dar cuenta. Cuando nuestros hijos están descansando, están durmiendo y nos acercamos y los vemos, decimos, es que es tan especial, es que es tan lindo, creo que se lo puedo haber dicho de otra forma. Ahí está, o sea, ahí está como la clave, ¿verdad? Y entonces, más que quedarme en la culpa, ¿verdad? No desde la culpa, pues el mañana va a ser una nueva oportunidad. Ya me di cuenta que esto, yo ahorita no lo puedo acompañar, pero esto sí, ¿verdad? Por ejemplo. Y ahí nos podemos dar cuenta que la naturaleza es sabia y que nos permite a nosotros cuidar de nuestros hijos. Nosotros no nacimos con garras, no nacimos con dientes para atacar. O sea, y si se dan cuenta, incluso cuando golpeamos es con otras herramientas. O sea, las manos no se hicieron para pegar, se hicieron para acariciar. Y entonces la naturaleza nos dice, con cuidado, ¿verdad? Que no quiere decir sin límites. Entonces, lamentablemente nos estamos desconectando de ese instinto. ¿Por qué? Porque es que lo quiero hacer mejor y entonces voy a ver qué está haciendo tal psicóloga, qué está haciendo tal asesora en crianza, porque es que así lo tendría que hacer yo. No necesariamente. Ahí nos desconectamos de nosotros porque cada hijo tiene el papá que necesita. Y a veces los papás quieren hacer lo que el otro papá está haciendo y su hijo es otra persona, ¿verdad? Buscar apoyo y comunidad, porque claro, a veces yo me centro tal vez en redes, en otras personas, porque no sé cómo y me siento solo o me siento sola. Y por eso es que está este espacio. O sea, este espacio nace por la necesidad de que cada vez hay más mamás que se sienten solas en este gran reto que es criar, educar y acompañar a nuestros hijos como realmente queremos hacerlo. Y entonces, aquí estamos para escucharnos, para acompañarnos, en ningún momento para juzgarnos, ¿sí? Eh, Criar en red va a fortalecer, ¿verdad? Esa intuición que yo les hablo y sobre todo va a disminuir esa sensación de soledad. Darme cuenta que yo estoy sola, ¿no? Yo les voy a contar aquí cosas que, o sea, mm, ustedes se van a dar cuenta que no son las únicas, ¿verdad? Yo aquí no estoy con mi título solamente de psicóloga, sino también como mamá, ¿verdad? Y bueno, confiar en los hijos. ¿Por qué? Porque ellos también tienen la capacidad de ser resilientes y no necesitan a papás perfectos, sino reales y disponibles. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nuestros hijos nos van a ver como, mami, ¿estás preocupada? Y no, 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 ¿verdad? Y tal vez sí, o sea, mi amor, sabes, sí, algo está pasando, ¿verdad? Pero mami ya está buscando una solución, ya está viendo cómo, ok, no tenemos que darle detalle a nuestros hijos. Tal vez estábamos llorando porque fue un día muy cargado, porque pasó algo, etcétera, ¿verdad? Mami, ¿estabas llorando? No, no tengo nada. No le tengo que contar detalles, sino, amor, sabes, tenía unas ganas de llorar y qué rico se siente. Obviamente no va a ser fácil, ¿por qué? Porque nuestros papás no nos permitieron vernos vulnerables, ¿sí?
Entonces, criar con miedo básicamente lo que hace es que nos paraliza y nos hace querer ser también como sus papás, como perfectos, que no existen, ya lo hablamos. Ahora bien, criar con amor nos da la libertad de crecer junto a nuestros hijos. O sea, mi hija tiene 1 año, llevo 1 año de ser mamá, no me tengo que exigir una experiencia de 25 años. Mi hija tiene 9 años, pues llevo 9 años aprendiendo a ser mamá. No quiere decir que no me esfuerce, quiere decir que sea consciente de dónde estoy, cuál ha sido mi camino y hacia dónde voy. Ahora bien, muchos de los miedos que nosotros tenemos, ¿verdad? A veces no encontramos, a veces decimos, pero es que, ¿por qué será que me pasa esto, verdad? Y entonces yo aquí les voy a invitar a que hagamos una pausa, no en este momento, ¿verdad? Pero yo después les voy a compartir esta presentación para darnos cuenta, ¿verdad? Y explorar un poquito de nuestra relación con esta emoción. ¿Qué tal me llevo con el miedo? ¿Será que normalmente le huyo o ni siquiera quiero que me hablen de eso? ¿O lo siento a menudo? ¿Me doy cuenta? ¿Qué cosas me dan miedo? Algo clave. ¿Qué hago yo cuando tengo miedo? ¿Qué recursos tengo? ¿Había sentido antes en mi infancia o adolescencia este tipo de miedo? ¿Cuáles son los dos mayores miedos que tengo ahora que soy mamá o papá? Hay miedos que van pasando de generación en generación y hasta que no nos damos cuenta, no reconocemos, no validamos y no acompañamos, muchas veces estos miedos se siguen transmitiendo, ¿verdad? Porque, no porque yo quiera, sino por mis reacciones. Nuestros hijos aprenden más de lo que ven en nosotros que de lo que nosotros les decimos a ellos. Mi amor, no tengas miedo si solo es una hormiga, o solo es una cucaracha, o sea, o solo es, qué sé yo. Y uno la mira y uno ya da un salto y, ¿verdad? Entonces, estas preguntas yo las invito a que se las puedan hacer en un momento que ustedes tengan. Entonces, los miedos son una señal de amor, ¿sí? Pero no deben gobernar nuestra crianza. O sea, somos nosotros los que nos tenemos que hacer responsables de nuestra crianza. Cuando elegimos el amor por encima del miedo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sembrar seguridad y confianza en nuestros hijos. Y eso no quiere decir que lo neguemos. Mami, a ti te da miedo, no sé. Y yo le puedo responder, sí, mi amor, o un poco, o sabes, ya te diste cuenta, ¿verdad? Me da miedo subirme a la bicicleta porque todavía no puedo manejar bien, pero estoy aprendiendo, quiero terminar de aprender, etcétera. Y miedos que para nosotros sean muy importantes. Si a mí eso no me afecta, no pasa nada, ¿me entienden? Ahora bien, venimos a otra emoción. Y esta emoción creo yo que es una de las que más se quiere adueñar de nuestra maternidad también, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es el miedo? Básicamente, ¿verdad? Es esa sensación de pensar que no estamos actuando bien, ¿verdad? O correctamente, que no hemos cumplido las expectativas que se habían generado y que estamos decepcionando a otras personas o incluso, ¿verdad? Que nos decepcionamos nosotros mismos. Y es importante que nos demos cuenta, ¿verdad? Que nos guste o no, es una emoción válida. ¿Qué quiere decir? No, 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 yo no me siento culpable. Veamos realmente, ¿verdad? Porque es una emoción como muy fuerte dentro de la crianza y se manifiesta tanto en mujeres como en hombres. Y lamentablemente los hombres tienen menos capacidad para poder expresar sus emociones, para poder nombrar incluso. ¿Cómo estás, mi amor? Es que te miro un poco. Bien, 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 tranquilo, ¿verdad? Como para qué la voy a preocupar, me imagino. O sea, los hombres son más como, tengo que cuidar, ¿verdad? Sin embargo, como muchas veces es la mamá la que tiene un poquito más de carga dentro de la maternidad en el día a día, sí se ve más en la mujer, ¿verdad? En algunas mujeres es muy constante y es muy puntual, ¿verdad? Y en otras mujeres tiende a ser un poquito más llevadera. El origen de la culpa, pues básicamente muchas veces viene una autoexigencia, ya sea que fue instalada desde que éramos chiquitos, ¿verdad? O bien que se fue aprendiendo a lo largo de los años,
ya sea por la educación de nuestros papás, por la relación con las personas que teníamos a nuestro alrededor, colegio, trabajo, etcétera, o incluso por interpretaciones incorrectas dentro de la religión que se ha instalado. Por eso que venimos ¿verdad? De, o si no haces esto, Dios te va a castigar, ¿verdad? Como que fuera algo malo. También es importante que nos demos cuenta que muchas veces, ¿verdad? La culpa tiene su foco en una voz interna que nos está como diciendo qué es lo que deberíamos hacer, qué es lo que tendríamos que lograr, pero muchas veces también va a surgir del exterior, de esas personas que están a nuestro alrededor. Es que tú deberías, ya no deberías estarle dando pecho, está grande, no te da pena, por ejemplo. O es que tú le tendrías que haber dado pecho, era lo mejor que podías hacer, ¿verdad? Entonces a veces hay, o no nos lo dicen, pero lo comentan, ¿verdad? Como para que uno escuche, ¿entienden? Entonces, a veces, imagínense, si ya tengo esa voz y viene esto externo, boom, ¿verdad? Se vuelve algo mucho más grande, ¿sí? Cuidado, ¿por qué? Porque esto va a ser perjudicial, no solamente para nuestra mente, sino también para nuestro cuerpo, porque ahí también se instalan las emociones y las emociones reprimidas que nosotros no podemos compartir, que nosotros no podemos hablar, básicamente lo que hace es que nuestro cuerpo las empieza a gritar. ¿Cómo? Con enfermedades, con sensaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros nos diéramos cuenta la cantidad de veces que aparece esta emoción, hay una autora que lo coloca a uno a hacer un ejercicio y dice, agarra una notita, un post-it y un lapicero. Y cada vez que tú sientas culpa por algo, coloca un palito. Que no vi el arroz y se me quemó. Que niño dejó el pachón. Que llegamos tarde porque no sé qué. ¿Qué tal? O sea, y ver cómo termina ese papelito al final del día. ¿Sí? A veces no nos damos cuenta. Está tan instalada esta emoción que incluso la podemos normalizar. ¿Qué quiere decir? Ya ni nos damos cuenta. Y esto no nos permite muchas veces crear una conexión interna que nos va a permitir tener la conexión con nuestros hijos. Básicamente no nos permite florecer como nosotros quisiéramos. No porque no querramos, sino porque nos quedamos en esa emoción que genera una sensación de nunca lo logro, ¿verdad? Entonces, pues bueno, cuéntenme, ¿quiénes de acá pasaron algunas culpas? Hay quienes desde tal vez en el momento en el que nos enteramos que éramos mamás, porque tal vez nos enteramos a los 2 meses y no tomé prenatales o me enteré a los 3 meses, ¿verdad? Y andaba haciendo mucho ejercicio, qué sé yo, ¿verdad? Yo, como les digo, a veces pensaba que tal vez era la única, sin embargo, después me di cuenta que no. Y una de las experiencias tal vez más difíciles en mi caso de acompañar, ¿verdad? Fue el darme cuenta de que no había podido tener, por ejemplo, el parto que yo quería, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? La historia que me contaba era similar a si tal vez te hubieras esforzado un poco más, o sea, ya tenías dolores, si te hubieras informado un poco más, si hubieras hecho esto, sí, 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 o sea, el ese si hubieras que habíamos hablado antes también con el mío, ¿verdad? Y entonces es increíble cómo es que nos juzgamos de duro. ¿Por qué? Porque después yo decía, es que solo busqué lo mejor para mi bebé, pero aún así quedaba la sensación, ¿me entienden? A ver, las invito ahora, ¿verdad? Las personas que quieran, no es obligación de que escriban, o sea, ¿qué situaciones en el momento nos han generado esta culpa? El no poder dar pecho, el no pensar que era porque yo no me preparé, porque no me puse bien a mi bebé, o el no estimularlo como hubiera querido, o porque no llevarlo antes a esto, o sea, uff, de verdad, es increíble todo lo que muchas veces nosotras sentimos. Vamos a ver si alguien quiere compartir por acá. Vamos a ver, alguna culpa. También.
Ujú. Carolina. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias, Carolina. Sí, fíjense que pues quería comentarles que yo tengo dos hijas, actualmente tiene 14 y 6 años, ¿verdad? En Ujú. un principio, cuando yo tuve a mi primera hija, dejé mi trabajo, dejé mi empleo. Entonces, eso me generó mucha culpa por el hecho de pasar a ser dependiente en mi casa, ¿no? Em, Era una contradicción de emociones porque yo estaba muy feliz de ser mamá, porque después de 12 años de matrimonio llegó un niño. Entonces, fue una emoción tan grande que yo pues me volví loca de la emoción. Y entonces dije, yo me quiero dedicar a criarla, a ver cada momento, a estar con ella, no dejarla sola. Pero esto, por otro lado, por una parte, dentro de mi cabeza, como dice usted, esa culpa instalada de, de no generar ingresos, de estar en casa. Por otro lado, pues los familiares que son imprudentes a veces y también lo hacen sentir peor. Entonces yo viví, me costó mucho ir superando esa situación de no sentirme mal por ser ama de casa, por dedicarme a mis hijas. Y pues poco a poco busqué, ¿verdad? Una forma de ingresos, tener algo, ¿verdad? Pero obviamente no es lo mismo como tener un trabajo de tiempo completo. Entonces, esa situación para mí ha sido como difícil de superar, ¿verdad? Y es como una contradicción en mi vida, pues me siento feliz porque veo el crecimiento de mis hijas día a día, estoy pendiente de ellas, de la escuela, del colegio, de todo, pero a la vez que mi esposo se le hace la carga económica, ¿verdad? Entonces, ese es el caso que les quería poner. Gracias, Carolina, por compartirnos, porque creo que habemos varias mamás que nos sentimos identificadas con usted. Hay emociones que son justo ambivalentes. ¿Qué quiere decir? Por un momento me siento agradecida, pero por otro momento me siento culpable, ¿verdad? Porque puedo estar con mis hijas, pero, ¿verdad? No estoy aportando en casa, ¿verdad? No estoy realizándome como profesional, por ejemplo. Y justo ahorita que decía eso, cuando tuve a mi primera hija, justo me tocó dejarla con otra persona que no era ni mi mamá ni mi suegra, ¿verdad? Y entonces ese sentimiento de culpa de dejar a mi bebé cuando me tocó ir a trabajar a los, ¿qué? 3 meses, si no estoy mal. Entonces, pero también después, con la otra nena, el sentimiento de culpa de que no estaba trabajando, ¿verdad? Que había más gastos. Entonces, qué importante validar cada una de estas experiencias, ¿verdad? Y etapas que nosotros vamos viviendo. Entonces, también acá nos dice tener una cesárea. O sea, creo que es lamentablemente también como sociedad, como decía Carolina, a veces el ambiente tampoco ayuda. Nos juzgamos mucho, nos exigimos mucho, tenemos expectativas y cuando no las logramos, nos tratamos muy duro. Aquí también nos dicen que embarazada cuando tenía mi nena 8 meses y pues le seguí dando pecho y me decían que no y me dio miedo. Ajá. Sí, eso también genera mucha culpa. ¿Será que está bien? ¿Será que no está bien? Y tu instinto te estaba guiando re bien. En mi caso, porque le di solamente 4 meses de lactancia, pero no hice mucho por seguir intentando y la rechazaba. Sí, es una culpa que me ronda. Ajá, exacto. Sí, miren, esta parte es la más difícil, que aunque uno lo reconozca, que uno hizo lo mejor que pudo, no es fácil de superar. De 6 meses me cayó. Ay, sí. Cuando los bebés se caen. Uf, gracias por compartirnos. Y son accidentes, ¿saben? O sea, no es que uno haya querido que pasaran esas cosas. Entonces, ¿se imaginan todo lo que nosotras muchas veces estamos pasando y que muchas veces no lo decimos? Esa es la parte más difícil. Ajá, aquí dice alguien más, a todas se nos caen los bebés sí, y no queremos que pasen, son accidentes literalmente. Entonces, veamos ahora cómo se puede ver también la culpa. ¿Ok?
Me dicen si se escucha. No se escucha. Otra vez levantaste la voz. ¿Ahora sí? Vamos a subir volumen. ¿Ya ¿Ahí? viste cómo lo hiciste llorar? No eres ¿Ya se escucha? Entrecortado, no sé si soy yo o si así se ve. Vamos a subirle volumen. A ver ahí. Ay, perdón. Otra vez levantaste la voz. ¿Ya viste cómo lo hiciste llorar? No eres suficiente como mamá. Es que no quise gritarle. Yo estaba cansada, pero sí sé que siempre le fallo. Exacto. Las otras mamás sí pueden. Tú no. Nunca estás a la altura. ¿Qué clase de madre se siente tan agotada de su propio hijo? Yo lo amo. Estoy segura que sí lo amo, solo que a veces yo no sé cómo hacerlo bien. Pero no es justo. ¿Y si la culpa no tuviera la última palabra? ¿Y si en lugar de escuchar solo esa voz, me permito mejor mirarme con compasión? De todos modos, estoy aprendiendo y también tengo derecho a equivocarme. Pero no eres perfecta. Es que no necesito ser perfecta, solo necesito ser una mamá real, pedir perdón, volver a intentarlo. Eso también le enseña a mi hijo que lo amo. Hoy decido soltar la culpa, quedarme con la responsabilidad amorosa de seguir creciendo a tu lado. Mañana será un mejor día. Bueno, no sé qué pasó con la grabación, pero sí, era el objetivo darnos cuenta, ¿verdad? Que muchas veces esa vocecita iba a estar, ¿verdad? Pero que nosotros también podemos ponerle un límite. ¿Por qué? Porque es un sentimiento que nos va a desconectar. Nos aleja de la persona que realmente Dios quiere que nosotros seamos, esa mamá que Él confía que podemos ser, porque nos va a robar paz, nos va a robar amor, felicidad. Y nosotros tenemos esa capacidad. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Esa culpa que tenemos por cosas que hemos dicho tal vez sin pensar, ¿verdad? Cosas que hemos hecho sin darnos cuenta, ¿verdad? No nos deja reconciliarnos, sobre todo con nosotras, porque nos tratamos duro, ¿sí? Y entonces seguimos como generando esos diálogos internos que nos quitan el sueño, que incluso nos hacen responder de forma más hostil, porque es como, ay, ayer le grité, hoy otra vez le voy a tener que gritar. Nos vemos como muy malas, ¿me entienden? Y entonces esto no nos va a permitir poder seguir creciendo porque hay un remordimiento interno, ¿verdad? Y si bien lo que ya pasó no lo podemos cambiar, el futuro todavía no está. Y es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta que sí podemos hacer algo adelante, no con lo que pasó antes, ¿sí? Entonces, nunca es tarde, ¿verdad?, para darnos cuenta de lo que necesitamos. Y ahora veamos cómo se podría ver desde otra mirada también esta voz. Ay, qué cansado. Al fin, después de tanto tráfico. Y solo entrando a la puerta y este niño quería jugar. Ya es tarde, tiene que ir al colegio, lo tuve que mandar a dormir. Si no soy una buena madre, de verdad, no solo no paso tiempo con él. Lucía, estoy aquí porque tu corazón sabe que algo importante pasó. No vengo a juzgarte, vengo a recordarte lo valioso que es tu deseo de estar contigo. Entonces, no soy una mala madre porque no pude jugar con él hoy cuando lo pidió. No, claro que no. La culpa que sientes es una señal. Te invita a reflexionar y buscar nuevas formas de estar presente. No te condeno, te oriento.
Entonces puedo aprender de este momento. Mañana, cuando venga, voy a dejar nuevamente mi bolsa, pero voy a estar con él 5 minutos. Si él ya tiene sueño, le voy a leer su cuento y vamos a reírnos de algo especial del día y vamos a abrazarnos mucho. Exacto. La culpa sana no se queda pegada al reproche, te ayuda a crecer, a reconectar y a perdonar. Mañana lo haré mejor. Bueno, hacia ahí vamos, ¿me entienden? No quiere decir como, o sea, que voy a eliminar la culpa, o sea, no. Voy a tratar de ir generando un cambio en esa voz que llega, ¿sí? De tener un diálogo más respetuoso conmigo misma, más compasivo y más amoroso. Entonces, claro, es importante que nos demos cuenta que cuando nos convertimos en mamás, ¿verdad? Em, pues hay muchos cambios, no solamente a nivel físico, que los vemos notoriamente en nuestro cuerpo, sino también a nivel emocional, ¿sí? Solemos tener la intención de educar a nuestros hijos, de acompañarlos, de ser la mejor mamá, de satisfacer sus necesidades, pero muchas veces esto no va a ser fácil, sobre todo por la experiencia previa que nosotros hemos tenido, porque cada una viene de diferente lugar, de diferente estilo de crianza, y muchas veces dar lo que nosotros no tuvimos va a ser un reto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitan nuestros hijos? Nuestros hijos muchas veces no van a necesitar el juguete que vieron en el anuncio, aunque lo pidan, sino básicamente lo que necesitan ellos es atención, presencia, mirada de mamá, de papá. No obstante, el detalle acá que quiero que nos demos cuenta es que muchas veces, ¿verdad? Nosotros queremos estar solo por y para ellos y nos dejamos a nosotras para después. No, no, ya voy a tener un tiempo para irme a tomar ese café con mi amiga, pero ahorita tengo que estar las 24 horas con ellos. O sea, y ahí, ¿verdad? Por esa culpa, si se dan cuenta, el quitarnos espacios para nosotras es por la misma culpa. ¿Cómo lo voy a dejar? ¿Cómo no voy a estar? Y entonces el detalle es que nos vamos desconectando, ¿sí? Ya no nos permitimos ser felices con nosotras mismas, ser completas, sostenernos. Y si una mamá no está emocional ni físicamente bien, ¿qué va a pasar? No va a poder sostener a su hijo como él lo necesita. Lo vamos a hacer, pero tal vez no lo vamos a hacer como realmente incluso nosotros queremos hacerlo. ¿Sí? Entonces, empecemos haciendo un ejercicio. A mí me encanta este ejercicio que propone Ivonne Laborda. Miremos lo que sí estamos logrando, en lugar de poner el foco en lo que no podemos hacer o no tenemos. Por ejemplo, salgo a trabajar temprano, regreso tarde, es como, ay, no estuve todo el día. O sea, puedo regresar a dormirlo. Puedo leerle su cuento. Listo, hoy le pude leer su cuento. Lo hice, ¿me entienden? No nos fijemos tanto en no pude estar cuando regresó, no pude acompañarlo con la tarea, no pude, porque eso no nos va a motivar. Eso solo fortalece la culpa, ¿sí? Si se dan cuenta, entonces es importante también dentro de este proceso voltear la mirada hacia nosotras, darnos cuenta que nuestro estado emocional, claro que va a influir en nuestra relación con nuestros hijos. Una mamá que se atiende, que se acompaña, que se comprende, va a ser una mamá que va a poder estar más atenta a escuchar a sus hijos, acompañarlos, incluso a sentir al lado de ellos. Mi amor, estás llorando porque no te dejé llevar mañana tu juguete. Sé que es difícil para ti dejar tu juguete en casa, pero sabes que no lo puedes llevar. Puedes llorar, ¿verdad? Aquí estoy para acompañarte. ¿Me entienden? No tenemos que ser, pero no tenemos que decir, mi amor, llévatelo. Y este es un ejercicio que no lo voy a leer, pero que se los dejo en la presentación que propone Marian Rojas Estapé para acompañar la culpa, ¿verdad? Similar con el ejercicio que hablamos anteriormente del miedo, vamos a hacer como la toma de conciencia de dónde vienen estas culpas, desde cuándo se instalaron, hago como un recuento a lo largo de mi vida, ¿verdad? Cómo fueron tomadas, cómo los aprendí a ver, cómo puedo ahora verme yo, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos también, porque se recuerdan el tema, decía
criar como sin miedo, bajándole como a que no nos dirija el miedo en la crianza, tampoco una culpa, pero fortaleciendo el amor. Entonces, si lo que queremos nosotras es ver lo que sí logramos, empecemos generando eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque es que sí, qué bonito acompañar bien a nuestros hijos, pero no sé cómo a veces, ¿verdad? Entonces hay cosas sencillas. A veces nosotros queremos hacer lo que, no sé, tal persona está haciendo, que pilas, como es para jugar ajedrez. Y tal vez yo ni sé y ni me interesa jugar ajedrez, por ejemplo, ¿me entienden? Entonces, cosas sencillas, una escucha activa. Dar espacio a la voz del niño, validar sus emociones. Entiendo que esto está siendo difícil para ti, ¿cómo puedo ayudarte? Saben que mi hija pequeña, por ejemplo, cuando estoy lavando trastos, haciendo algo, le digo, ok, me voltea a ver y me dice, yo ya sé, ¿verdad? Porque al inicio, pues no sabía, mami, ¿qué pasó? No me gusta que me digas, ok. Y yo, ok, le digo por molestar, ¿verdad? Entonces, explícame por qué no te gusta que yo te responda así. Siento que no me estás poniendo atención. Y para mí fue como un balde de agua porque la verdad es que en el corre, corre, probablemente en muchas ocasiones yo le ponía un 50% de atención. ¿Me entienden? Entonces, eh, dejemos muchas veces si podemos como un ladito, ¿verdad? Y pausa ese traste, es como, ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué crees que esto se dio? Tratemos de ahondar con preguntas para que os se den cuenta que lo que nos están diciendo para nosotros también es importante. Pues ahora se habla de crianza consciente, ¿verdad? Disciplina positiva, que no es, ay, déjenlo hacer lo que quiera, ¿verdad? Es que no hay que pegarle, es que pobrecito, no, 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 no. O sea, disciplina positiva es, le voy a enseñar que hay límites, pero sin lastimar su autoestima. Yo le puedo enseñar a mi hija, a mi hijo, que en esta casa, ¿verdad? Nosotros respetamos las cosas de cada uno sin amenazarlo, castigarlo, premiarlo, pegarle. Es que si vuelves a agarrar eso, vas a ver, hoy sí te voy a dar y tal vez nunca le va a pegar, pero esa amenaza genera la misma sensación dentro del cerebro o aún más difícil porque está esperando el momento en el que se le va a pegar, aunque nunca se le pegue. ¿Me entienden? O sea, solo para comprender cómo funciona, no para generar más culpa. Entonces, podemos poner límites. Ah, mira, me quiero llevar, no sé, este chocolate, o me quiero comer este chocolate, me pasa aquí. No, mi amor. Primero el almuerzo, luego la fruta y después. Mami, eres la peor, eres una mala, mami fea, te odio. Ok, yo entiendo que hasta en su emoción, al rato está, mami, yo te amo. Ok. Aún así, no te puedes comer el chocolate. Sí, ya sé, no me lo puedo comer ahorita. ¿Me entienden? O sea, yo sé cuáles son los límites y una herramienta clave que nos da disciplina positiva cuando vamos al supermercado, cuando estamos con los abuelitos, etcétera, ¿verdad? Te amo y la respuesta es no, porque muchas veces para el niño ese límite es como, mamá no me quiere. Entonces, te amo y la respuesta es no, hijo, punto. No le tengo que dar sermones, no lo tengo que convencer. Yo como adulto sé que es lo mejor. Nuestros hijos no, o sea, ellos incluso no ven las consecuencias. Un niño que acaba de empezar a caminar ve la puerta abierta y si él quiere salir y ahí pasan carros, él no va a pensar, puede venir un carro, voy a voltear a ver. No, el niño sale. Soy yo el que ya sé que puede pasar y entonces lo agarro y le digo, no sales, mi amor, te vas conmigo de la mano. Mi trabajo es cuidarlo y los límites lo que permiten es que los cuidemos. Ah, me quiero seguir usando la tablet. No, mi amor, ya se acabó el tiempo. Listo. Es que eres injusta, ok. Todos tenemos nuestras emociones, ¿sí? Entonces, en lugar de un castigo, le enseño habilidades. Sé que, ¿verdad? Te cuesta cepillarte, pero lo vas a lograr. Dime cómo te ayudo. Mira, esto es así. O sea, le enseño. A veces nosotros creemos que nuestros hijos ya saben. Y a mí a veces me pasa que mi hija me dice, ¿qué significa eso? Y yo, es cierto. O sea, no saben ni siquiera a veces qué significa una palabra. ¿Me entienden? Guiar, enseñar. Ese es nuestro trabajo, claro. Enseñarles. No fortalecer el miedo de la infancia para que lo hagan porque si no les va a pasar algo. Ahí no estamos enseñando habilidades de vida. Por eso es que cuando instalamos una crianza más consciente y respetuosa, no se va a dar a corto plazo porque no se está viendo amenazado, pero lo que se está enseñando para toda la vida.
Ese respeto que yo le pido para su hermano, cuando no es desde que si no te voy a pegar, no va a ser un respeto a corto plazo, va a ser, ¿cómo crees que se siente tu hermano cuando tú le arrebatas el juguete? Se siente mal, se siente triste. Bueno, hermano, ¿me prestas tu juguete? Listo. O sea, si lo aprende a hacer acá, lo va a aprender a hacer cada vez mejor adelante, tanto en casa como fuera de casa. Miren, cuando nos convertimos en papás, yo siempre digo, o estamos luchando con nuestros hijos o nos damos cuenta que muchas veces el cambio empieza en nosotros. Ese ejemplo y esa coherencia. Yo no le puedo decir a mi hija, por ejemplo, como, es que por todo te enojas y yo siempre ando enojada. O, ¿verdad? Cálmate, mi amor, que eso nunca funciona, ¿verdad? Entonces sí, yo no puedo acompañar mis emociones. Eso no quiere decir que si yo no lo haga no le tenga que enseñar, porque nosotros venimos con menos herramientas. Pero quiere decir que al lado que él aprende, yo también aprendo. Entonces hay papás que me dicen, es que mire, ¿cómo le ayuda a respirar? Yo me di cuenta que mejor lo voy a hacer porque yo también lo necesito. Ok, hagámoslo. Yo siempre pongo el ejemplo del agua. Yo no le podía decir a mis hijas que tomaran agua si yo no tomaba agua. Entonces, el reto que nos traen nuestros hijos también nos permiten ser mejores personas. ¿Por qué? Porque empezamos a cuidarnos mejor. Resulta que empezamos a darnos cuenta que realmente consumimos mucho azúcar, que a veces comemos más sal de la que necesitamos, harinas. Y decimos, no, ¿verdad? Y entonces, como les decía antes, mi hijo va aprendiendo de lo que ve en mí. Mami, ¿puedo ir a correr? Porque tal vez ve que estamos saliendo a correr, por ejemplo, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, ser modelo es el reto más grande que vamos a tener, pero también qué bonito darnos cuenta que podemos hacerlo paso a paso, ¿sí? Bueno, hoy lo único que quiero hacer es tomar agua y lo voy a lograr. Mi amor, intentémoslo, tomemos, ok, ¿verdad? Tiempo y presencia. La verdadera educación, más que cosas superficiales, genera algo que está dentro de nosotros y es buscar conectar con nuestro hijo, darnos cuenta que es un niño, ¿verdad? Que necesita de nosotros emocionalmente. A veces nosotros lo primero que queremos hacer es corregir, ¿verdad? Es como, es que te dije que no tenías que dejar el trasto en la mesa, lo tenías que llevar a lavar trastos, ¿verdad? Y no está mal, pero lo primero es como conectar con él. ¿Cómo te pareció la comida? ¿Qué tal la sentiste? ¿Cómo estuviste? O sea, interesarme por él como persona. Mi amor, creo que se te está olvidando algo. A ver, ay, sí, mami, ya sé, tengo que llevar mi trasto. ¿Y sabes qué? Hoy nos toca a cada uno las. Ay, mami, yo no quería lavar hoy mi plato. Yo sé, yo tampoco. Bueno, ¿y me lavas el mío? No, tú lavas el tuyo, mamá. Ok, ¿me entiende? O sea, generar más conexión. Yo siempre digo, nuestros hijos no son nuestros enemigos. Y muchas veces nosotros nos ponemos en la postura de, es que yo tengo la razón. Y tal vez sí, pero es que él está aprendiendo. Y entonces, si yo gano desde mi postura, ¿en qué se convierte mi hijo? En un perdedor, porque cuando una persona gana, el otro no gana. Eso no quiere decir que yo lo convierta en ganador, no, sino en que los dos podemos aprender. Yo les digo, al niño le gusta mucho, pues el niño se engancha con el juego. Vamos a ver quién logra primero empayamarse. Y sabes que lo que no le encantaba ponerse la pijama ahora, yo, mam, yo gané. Ok, eso es conexión. Saben que cada uno tiene un hijo que le cuesta un poquito más, ¿verdad? Y a mí me cuesta un poquito más en el área emocional con mi niña chiquita. Entonces ya me di cuenta que había un juego que le encantaba, que no es que a mí me encantara. Pero resulta que días atrás viene y le dice a su amiguita, ay, si vieras, ahorita que mi mamá tiene un juego que como le gusta. Ay, no, dije que no voy a decir que es el monstruo. El monstruo. Isabela, la grande, se me queda viendo así como a ti. No te gusta, pero nos ha funcionado. ¿Me entienden? Y entonces nos podemos dar cuenta que esos retos también se pueden convertir en una oportunidad para conectar con ellos.
No es solo la cantidad de tiempo, sino también la calidad. Yo puedo estar todo el día con mis hijas, los días que no salgo de casa, y puede ser un día que me cueste más conectar, porque estoy viendo más cosas pendientes. Y puedo salir a veces a trabajar, que cuando regreso es como, hoy quiero esto y esto nada más, intencionalmente con ellas. O sea, quiero dormirlas, o quiero esto, quiero conversar con Isabela, quiero preguntarle esto y esto. ¿Me entienden? Tiempo, presencia, muy intencional, ¿sí? Cada niño es diferente, cada niño tiene necesidades diferentes, pero en general esto nos puede servir mucho. Entonces, es importante que nos demos cuenta, ¿verdad? Que nuestros hijos tienen que reconocer o que tienen que ser conscientes que nosotros los vamos a querer independientemente de que logren o no logren algo, que si se portan bien o se portan mal, porque nuestro amor trasciende eso. Porque un niño cuando hace algo que no está bien, no es que lo quiera hacer, es que está aprendiendo y mi trabajo es enseñar. Un niño que se sabe amado, como dice acá, entonces se va a atrever a explorar, a equivocarse y a aprender. No quiere decir que va a ser un niño, o sea, no hay niño que no sea curioso, ¿me entiende? Esa es su naturaleza. Pero muchas veces, ¿verdad? Pasa, por ejemplo, con el tema de las competencias, que hay comentarios de, papi, te decepcioné. O sea, ¿está participando mi hijo por mí o lo está haciendo por él? ¿Entiende? Pero claro, hay situaciones difíciles, cosas que no nos van a gustar, que van a ser un reto como papás y también podríamos mencionarlas. Mi amor, esos gritos me molestan, no puedo concentrarme, no puedo concentrarme con ese ruido, ¿verdad? O algo dentro de mí hace que me cueste. ¿Podrías intentar hablar sin gritos tan fuerte, por favor? Pero si se dan cuenta, no le digo, es que tú siempre andas gritando, me cae tan mal, siempre me enojas. O sea, yo le explico lo que está pasando, más no que es él como persona. O sea, tengo que separar lo que está pasando de lo que él es o de lo que ella es. ¿Sí? Entonces, educar desde el respeto, desde el amor, es como que nosotros vamos dejando semillitas, semillitas que a veces uno no ve, pero que poco a poco van a ir floreciendo. Y créanme que tarde o temprano ustedes la empiezan a ver. No vamos, nuestra tarea no es hacer hijos perfectos, o sea, no esperemos que nuestros hijos sean como obedientes a ciegas. Cuidado con esa parte, porque nuestros hijos tienen que tener su propio criterio. Si tenemos que acompañarlos. Hey, mi amor, ¿te diste cuenta de esto? Mamá, no me había dado cuenta. Es cierto, yo no quería hacer eso. Sí, me di cuenta que probablemente no lo querías hacer, pero esto pasó. ¿Qué podemos hacer ahora? Con firmeza, con ternura. Porque cuando ellos se dan cuenta de que no son el error, ellos siguen creyendo en ellos y creciendo dentro de ellos. ¿Qué? ¿Sí? Entonces, para ir terminando, un ejercicio que nos invita a hacer también Ivonne Laborda es, ¿verdad? La próxima vez que nosotros nos sintamos, porque obviamente van a seguir viniendo muchas emociones desbordadas, tristes, incapaces de gestionar situaciones, sobre todo cuando ya tenemos adolescentes, es verdad que le contemos, ¿verdad? Cómo es que también nosotros nos sentimos, ¿verdad? Sin culpar. No nos justifiquemos, no demos tantas explicaciones, simplemente nombremos lo que realmente está pasando, ¿sí? Em, Nombremos, ¿verdad? Cómo es que probablemente se está sintiendo, ¿verdad? Y cómo es que a nosotros muchas veces nos va a costar conectar con ellos por nuestra propia experiencia de vida. Por ejemplo, ¿verdad? Hoy te grité porque, ¿verdad? Estaba muy abrumada y no pude acompañarte, lo siento. No era lo que yo quería hacer, tú no hiciste nada malo. O, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando estaba empezando como este proceso, yo le decía a mi hija grande, que solo estaba ella, no estaba todavía la chiquita, le decía, sabes, mami tiene una niña adentro que a veces, ¿verdad? Está reconociendo a la adulta que tiene. Y entonces
le cuesta poder acompañar sus emociones y sin querer lastima, pero tú no hiciste nada malo, ¿sí? Em, Cada quien tiene su propia historia, cada quien sabe cuáles son los retos con sus hijos, ¿verdad? Mostrar nuestra vulnerabilidad no nos va a hacer nunca débiles, sino que nos va a fortalecer, ¿sí? Sé que esta parte tal vez se dice fácil, pero no lo es. Que nos vean muy enojados, muy lastimados, muy con miedo, llorando. Es parte de la vida, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la parte ahora sí final, ¿verdad? No hay nada que sane y conecte más, ¿verdad? Una madre e hijo que una conversación honesta, sincera, humilde, hablando desde nuestro corazón. Sobre todo, todo aquello que no nos hemos dado cuenta que ya no queremos seguir haciendo del mismo modo, ¿sí? Yo me recuerdo cuando em, yo tenía a mi hija pequeña y yo siempre dije que no le iba a pegar y cuando veía andaba con la paleta, ¿verdad usted? Entonces dije no, o sea, cosas que no nos enseñan dentro de la carrera. Pues me certifiqué en disciplina positiva y aún así con herramientas dije, sigue saliendo ese deseo, ya sé que no lo quiero hacer, ya sé que tengo otras herramientas, pero sigue esta parte interna. Entonces empecé a trabajar otro proceso, ¿verdad? Y creo que la parte más sanadora fue poderle poner justo como esas palabras, como las que les acabo de mencionar a mi hija, ¿verdad? Y decirle, mi amor, a mí a veces, ¿verdad? Me cuesta mucho estar contigo porque yo no tuve la oportunidad de estar con mamá. Ella siempre, por ejemplo, estuvo trabajando, pero ahora, ¿sabes qué? Aunque me cuesta, también lo disfruto mucho. Lo que decía Carolina, que nos canse estar en casa no quiere decir que no querramos. Es esa dualidad que me gusta, pero me cansa mucho, porque saca muchas emociones internas, sobre todo las experiencias que vivimos. En mis tiempos, dice a veces uno cuando pasa una conducta de nuestros hijos y tal vez ya no les pegamos, no les hablamos fuerte, pero dentro de nosotros hay una lucha interna por sostener eso. Nuestros hijos no necesitan madres perfectas. Esto es algo, si ustedes solo con este mensaje se van de esta charla, digo, logré el mensaje, ¿verdad? O sea, mamás reales, sinceras, humildes, auténticas, conectadas, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros a veces hacemos algo que no queremos. ¿Y qué pasa con nuestro hijo? Al rato está, mami, toma, te amo mucho. Nuestros hijos son los que son menos duros con nosotros, ¿sí? Bueno, cuando les hablaba justo de la parte de que a veces a los hombres les cuesta mucho compartir y que también hay ciertas culpas, etcétera. Pues bueno, les quiero aprovechar a hacer una invitación, un espacio que no solamente es para mamás, sino también para papás, una comunidad que iniciamos justo hace como 2 meses porque dimos un tema con mi esposo y ahí surgió esta necesidad de que también el papá sea parte de estos espacios, porque él ahora, ¿verdad? Él también quiere ser presente. ¿Por qué? Porque pues venimos de una generación donde a veces papá solo llegaba al final del día, tal vez no se involucraba, y él ahora quiere dejar otros recuerdos dentro de su crianza. Y entonces, pues no era algo que nosotros tuviéramos como muy planificado, pero fue algo que surgió, que pidieron los papás. Entonces, nos estamos reuniendo 2 veces al mes, ¿verdad? Por Zoom, pero también tenemos programados unos temas presenciales. Esto surgió de un taller presencial que dimos y bueno, no quería dejar de hacerles esta invitación en esta comunidad de mamás. Vamos a terminar con un pequeño ejercicio, ¿verdad? Entonces, ahí donde está, vamos a hacer un pequeño ejercicio de interiorización. Les voy a pedir que en este momento podamos empezar con una respiración profunda. Inhalamos.
Sostenemos, exhalamos. Nuevamente, inhalamos, sostenemos, exhalamos. Vamos a cerrar nuestros ojos si tenemos la oportunidad. Les voy a pedir que se recuesten o que se sienten de forma cómoda, que cierren sus ojos, que se centren en esta última respiración. Inhalo, sostengo, exhalo. Vamos a imaginarnos que vamos caminando por un sendero, por un bosque suave, rodeado de naturaleza, con un aire fresco, seguro. Al final del camino veo una banca, un lugar que me transmite calma, me transmite amor. Y al fondo veo que hay una casa pequeña. Poco a poco veo cómo se abre una puerta de esa casa y hay una niña que sale a sentarse justo a esa banca. Ir ese camino para darme cuenta quién está ahí. Conforme me voy acercando, me doy cuenta que es una niña a la que conozco muy bien. Empiezo a darme cuenta de su cabello, de su rostro, su mirada. Conforme me voy acercando, me doy cuenta que es mi niña, esa niña que está ahí y que ha estado siempre ahí. Me doy cuenta que dentro de sus manos carga una caja. Que esa caja simboliza esa culpa que hemos cargado. Hoy te invito a que con tu voz le digas, gracias por mostrarme lo que sientes. Está bien sentirlo, pero ahora estoy yo aquí también para hacerme responsable. Antes no sabía que realmente no era mi culpa muchas de las cosas que pasamos. Hoy me puedo hacer cargo. Juntas podemos hacer que esta carga sea más ligera. Y es que sabes muy bien que no estamos solas. Vamos acompañadas porque hay alguien aún más grande que nos ama y que nos cuida. Tómala de las manos suavemente. Ayúdala a colocar lo que está en esa caja en la tierra, como que si fueran unas semillas que tú sabes que tarde o temprano van a dar un fruto o van a dar unas flores hermosas. Porque claro que también podemos transformar nuestras emociones en aprendizajes, ese miedo, esa culpa, porque el amor transforma, porque todo lo que no hemos podido hacer, lo podemos
empezar a hacer o continuar haciendo. Hoy te pido que le recuerdes a tu niña ahí, cerca de ti, que es valiosa, como es, que es importante. Que la abraces y que si puedes te abraces a ti misma. Mira cómo sonríe, mira cómo está más ligera. Y cómo ella regresa a esa casa. Ya sabes dónde está. Sabes que la puedes buscar cada vez que la necesites. Respira profundo. Inhala. Sostén. Exhala. Mente. Inhala. Sostén. Y exhala. Vamos a abrir nuestros ojos. Gracias por su atención. Vamos a terminar con nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por este momento de encuentro. Ponemos en tus manos nuestras culpas y temores, confiando en que tú nos acompañas en el camino de ser madres. Danos fortaleza para no educar desde el miedo, sino desde la confianza y el amor que tú nos das. Ayúdanos a perdonarnos, a aprender de nuestros errores, a seguir creciendo junto a nuestros hijos. Que tu paz habite en nuestros corazones y que tu luz guíe cada paso de nuestra crianza. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a dejar acá